Buen día a todos. Buen día Matías, Liliana. Buen día Mara, Jean, Gabriela, Abril, Sara, María Luz, Norma, Pilar. Veo otros usuarios que son números, así que saludos a ellos también. Buen día Alejandra que se nos está uniendo. Un gusto a todos los presentes del día de hoy. Hola Ro, ahí te vemos espectacular. Buen Hola, día. buen día a todos. Muy buen miércoles. Hoy empezamos el primer vivo de registro público de este mes de junio, así que, como todos saben, hoy nos convoca una temática especial que es sesión de cuotas de SRL, ¿sí? Para aquellos nuevos, sí, vamos a recordar, si te parece, Ro, un poco algunas aclaraciones generales de qué son qué es este tipo de espacio. ¿Sí? Los encuentros en vivo, ¿sí? Son espacios a los que los usuarios pueden acceder. En este caso, si se trata de sociedades por acciones de registro público, adopta una modalidad de capacitación express de una temática en específico. Hoy, como dijimos recién, vamos a tratar sesión de cuotas del área de registro público, ¿sí? Entonces, vamos a charlar sobre aquellos requisitos, aquellas definiciones, aquellos rechazos frecuentes, puntos claves que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Una vez que termina la exposición, nuestro especialista, en este caso la abogada Rocío Aguirre, ¿sí? Que en este caso es justamente la jefa del área de registro público, vamos a abrir a una ronda de consultas. Perdón. Eso no implica que mientras ella esté exponiendo ustedes no puedan preguntar, ¿sí? La diferencia es que nosotros, por organización, primero habla el exponente y al final leemos todas las consultas que surjan después de la exposición o en el transcurso de la misma, ¿sí? Las preguntas se receptan por el chat de Zoom por escrito, ¿sí? No hace falta que nos levanten la mano porque deshabilitamos micrófono y cámara para que la escuchen exclusivamente, en este caso, a Rocío. Nosotros posteriormente leemos todos los comentarios que nos vayan escribiendo en el Zoom, lo vamos respondiendo en orden de llegada y así nos vamos organizando de mejor manera, ¿sí? Así que, dicho eso, también aclaramos que en este espacio puntualmente vamos a recibir las consultas técnicas que tengan que ver con este trámite en específico, ¿sí? Si tienen alguna consulta respecto a cómo incorporar documentación en el trámite en específico, lo que sí le decimos a ella es que más idóneo que lo consulten en el chat de Facebook, ¿sí? Así ya van agilizando esa parte y acá nos enfocamos puntualmente en todo lo ateniente a los requisitos y a la resolución técnica, ¿sí? Aprovechando al máximo que tenemos la presencia de Rocío el día de hoy, ¿sí? Y otra cosita a tener en cuenta es la extensión del vivo, ¿sí? Siempre va a depender de la cantidad de consultas que haya. Así que mientras más consultas, más nos sirve a todos para tener más contenido al que ustedes después también pueden acceder, ¿sí? Aprovechar hoy u otro día para acceder al mismo porque se va a subir a YouTube. Dicho eso, que son normalmente las aclaraciones que hacemos al inicio, le doy paso a Rocío, que es la agente especialista que nos va a brindar sus conocimientos el día de hoy, ¿sí? La jefa de área de registro público, así que bienvenida, Ro, y muchísimas gracias por estar hoy en este encuentro. Bueno, gracias, Belu. Buen día a todos y a todas. Antes que nada, disculpa, estoy un poco congestionada, así que a eso se debe mi voz, cómo está, un poco tomada. Pero bueno, como decía Belu, hoy en el vivo de hoy vamos a hablar de sesión de cuotas de SRL. Vamos a comenzar por el comienzo y vamos a hacer referencia a por dónde se ingresa este trámite y luego nos detenemos puntualmente en los requisitos. Este trámite de cesión de cuotas de SRL ingresa a través del portal de trámites, ya sea que haya una reunión de socios donde hayan tratado esta sesión o lo que pretendan inscribir es el instrumento de cesión que han hecho entre las partes, cedentes y cesionarios, independientemente de qué es lo que vayan a presentar para la inscripción, de cualquiera de las dos maneras, ingresa por el portal de trámites. Tiene un costo, obviamente. El costo, el valor de la tasa lo van a encontrar siempre en nuestra web, está toda la información
e incluso en la guía de trámites pueden ir puntualmente a lo que es sesión de cuotas, y los va a ir linkeando, digamos, a la tasa al listado de todas las tasas que hoy contamos, digamos, de acuerdo a los distintos trámites. Van a poder encontrar ahí, digamos, el ítems correspondiente a lo que es la sesión de cuotas, y en la misma guía también se les va a remitir, digamos, a los requisitos para este trámite. Pero bueno, para tener en cuenta siempre, para cualquier trámite, los requisitos no basta solo con que leamos por ahí la guía, sino que tengamos en cuenta que hay una normativa a la cual nos debemos, digamos, abocar al momento de estudiar el trámite desde nuestra parte o de ustedes previo al ingreso a la inspección para que sea fiscalizado. Esa normativa, como siempre la referimos en todos los vivos que vamos haciendo, tiene que ver con la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, y la resolución de esta dirección, que es tenemos una resolución que rige a partir de enero de este año, es la resolución 3T del año 2023, en donde van a encontrar detallado, primero van a encontrar una parte general de esa resolución y luego en una parte especial donde van a encontrar detallado todos los requisitos de acuerdo al tipo de trámite que ustedes necesiten ingresar. Ahora yendo de lleno a lo que es la sesión de cuotas, vamos, no sé si Belú vas a poder compartir ahí la resolución. Sí. La idea es que Belén vaya compartiendo la resolución y yo les voy a ir leyendo los requisitos y deteniéndome en cuestiones que por ahí son frecuentes o motivos de rechazos comunes referidos a lo que es el trámite de cesión de cuotas, ¿no? Entonces, Perfecto. Ro, ahí sí te voy a pedir que me sí, confirmes y a lo sí, que ahí ya se fuese te está lo viendo, pregunto. se ve la Buenísimo. resolución, perfecto. Bien, bueno, el trámite puntualmente en la parte especial de la resolución de lo que es cesión de cuotas lo vamos a encontrar en lo que son los artículos 53 y 54. Estos artículos no dejan lugar a duda de los requisitos, de lo que se debe tener en cuenta al momento de presentar este trámite de cesión. Y vamos a arrancar con el artículo 53, voy a ir leyendo lo que ustedes están viendo en pantalla, que, bueno, el primer inciso nos dice que el primer documento que se debe tener en cuenta, que claramente acá es el documento principal en el trámite, es el instrumento privado suscripto por los otorgantes con firma certificada notarialmente o acta de reunión en donde hayan tratado la cesión o la transferencia de cuotas. Entonces acá ya tenemos en el primer inciso de este artículo que nos indica que pueden presentar el instrumento privado de cesión de cuotas, el cual debe contar con firmas certificadas notarialmente, o sea, sí o sí por escribano o escribana. Ese instrumento de cesión y esas firmas certificadas en el instrumento de cesión son de cedente, de cesionario, y ya vamos a ver un poquito más adelante también de la persona que esté prestando el asentimiento conyugal en los casos que correspondan, mínimamente de estas partes. Ahora, si lo que van a presentar es el acta de reunión donde tratan esa cesión, donde tratan esa transferencia de cuotas, el acta de reunión, los requisitos que deben tener en cuenta para presentarlo, es lo que surge del artículo 51, que está un poquito antes de esta parte de la resolución. Que ya vamos a ver cuando leamos el artículo 54, que nos va a remitir incluso acá. Volviendo al 53, tenemos entonces como primer requisito el instrumento de cesión o el acta en donde han tratado esa cesión y aprobado. Acá, si ustedes ven el título de este artículo, simplemente dice cesión o transferencia de cuotas y no habla de reforma de contrato social porque puede que hayan tratado la cesión y no necesariamente se haya reformado, por ejemplo, la cláusula del capital social. Entonces, si no hay reforma, tienen en cuenta este artículo. Si solo traen el instrumento de cesión, también tienen en cuenta este artículo. Luego, en el mismo inciso 1, tenemos ahí unos subincisos que nos va indicando lo que mínimamente debe contener este instrumento o lo que debe surgir de esta acta donde han tratado la cesión. El lugar y fecha de esa cesión, los datos personales de los socios que se incorporan. Y esto no es un detalle menor, esto es un motivo bastante recurrente de rechazo. Acá en el inciso 1b tienen detallado todos los datos que tienen que estar. Esos datos no los ponemos nosotros, surgen, tal como dice el inciso A y B, del artículo 11 de la ley. Entonces son cositas que por ahí
siempre sugerimos leer la normativa porque está, todo está, entonces por ahí se escapa de que falta un dato, lo más común es que falte el estado civil o la profesión. Por lo general solo vemos bastante como que solo traen con el nombre y DNI de la persona. Bueno, no es suficiente eso porque el resto de los datos son requeridos con un fin, o sea, esos datos son necesarios para la fiscalización del trámite, por cuestiones del objeto, por cuestiones del asentimiento conyugal, hay muchas cuestiones por las que esos datos son necesarios, por eso la propia ley lo exige. Después en el inciso 1C nos dice que del instrumento o del acta donde estén tratando la sesión tiene que surgir la cantidad de cuotas sociales que se ceden o transfieren. Y por ahí esto parece algo muy obvio, pero hay una realidad de que también nos han presentado instrumentos o actas en donde dicen, por ejemplo, que Rocío le cede a Belén y no dicen cuántas cuotas le ceden. Y nosotros no podemos hacer una interpretación si le está cediendo todas sus cuotas, si está cediendo en parte. Entonces, si encima no se modifica la cláusula del capital, entonces nosotros no sabemos cómo quedan conformados, digamos, los socios, la suscripción de cada socio, entonces no podemos nosotros hacer una interpretación si no surge con claridad del instrumento de cesión o del acta donde trataron la cesión, cuántas cuotas se están cediendo. Y esto también me quiero detener en la cantidad de cuotas sociales, en que tengan en cuenta que si la sociedad ya ha tenido inscripciones previas en cuanto a lo que es cesiones de cuotas, tengan en cuenta los antecedentes, porque muchas veces pasa que a lo mejor el profesional que toma el caso para, digamos, solicitar la inscripción de esta sesión, a lo mejor no tiene conocimiento de lo que ya está inscripto, entonces siempre también sugerimos que verifiquen lo que está inscripto. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen un contrato de cesión y, por ejemplo, dicen que Rocío le cede a Belén la totalidad de sus cuotas y dicen, por ejemplo, 100, y resulta que Rocío no tenía 100 cuotas, tenía 50. Entonces nunca podría ceder 100. Bueno, son cosas que sé que por ahí suenan como muy lógicas o básicas o que son claramente debieran ser así, pero son cosas que vemos que suceden, que a veces es porque desconocen el antecedente o porque no lo han tenido en cuenta, entonces siempre sugerimos que previo, digamos, a realizar la sesión o a tratar la sesión, tengan en cuenta cuáles son efectivamente los antecedentes inscriptos. Bueno, continuando ahí con el artículo 53, en el inciso 2, nos indica constancia fehaciente de la comunicación a la gerencia en la forma que lo prevé el artículo 152 de la ley, cuando esa cesión o la transferencia de cuotas sea tratada en acta de reunión de socios, en cuyo caso no será necesario acompañarla. Perdón, me comí la parte de salvo cuando la cesión o transferencia de cuotas sea tratada en acta de reunión. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si van a solicitar la inscripción del contrato del instrumento privado de cesión de cuotas, entonces sí o sí deberán acreditar que han notificado a la gerencia de esa cesión que se va a llevar a cabo. Esto surge del propio artículo 152, que nos dice que se solicita la inscripción de la cesión de cuotas a los fines de la oponibilidad a terceros y que esa cesión de cuotas la inscripción la puede solicitar la sociedad o las partes interesadas. Entonces, si se presenta el instrumento de cesión, lo estarían solicitando las partes interesadas, tienen que tener en cuenta esto de acreditar que han comunicado de una manera fehaciente a la gerencia que han llevado a cabo esta cesión. Si surge del acta de reunión, en ese caso, digamos, si traen un acta de reunión donde han tratado la sesión, en ese caso no es necesario acompañar esta comunicación. ¿Por qué? Porque después, cuando volvamos al artículo 51, van a ver que cuando presentan un acta de reunión, la transcripción que ustedes traen necesariamente debe estar con firma certificada del representante legal. Entonces se entiende ahí que toma conocimiento el gerente de la sociedad de la sesión que está llevando a cabo las partes cedentes y cesionarias. O incluso, por ahí hago alguna acotación, muchas veces el propio gerente también el que está haciendo la sesión. Entonces por eso a veces es suficiente el acta de reunión, porque ahí surge ya, digamos, que ha tomado conocimiento este gerente. El inciso 3 era lo que les referí antes con respecto al asentimiento conyugal, prescripto por el artículo 470 del Código Civil y Comercial. Obviamente acá aclara, en caso de corresponder, o sea, si la persona cedente es de estado civil casada, deberá presentar el asentimiento conyugal. Ese asentimiento conyugal de él o de la cónyuge debe ser con firma certificada notarialmente.
Esto ya sea que presenten el instrumento de cesión o el acta de reunión de socios, donde hayan tratado esa cesión. En cualquiera de los dos casos, tiene que surgir. Si me preguntan si necesariamente tiene que surgir del instrumento, del acta, no importa de dónde surja, pero tiene que estar con claridad que el cónyuge o la cónyuge presta su asentimiento para la cesión que se haya llevado a cabo. Digo esto porque ha sucedido que han presentado, por ejemplo, una nota por separado diciendo que la cónyuge toma conocimiento de la cesión de cuotas que realizó su cónyuge, aclarando la fecha, las cuotas que cede, a quién las cede, o sea, refiriendo bien al instrumento de cesión con todos los datos completos, y esa nota viene con firma certificada. Para nosotros no es suficiente. Por eso no dice este inciso 3 la forma en que deba presentarse, sino que el requisito mínimo que es que sea con firma certificada notarialmente. Pasando al inciso 4, que también es muy importante, y tiene que ver con el certificado de inhibiciones. Este certificado que, si hablamos de personas humanas domiciliadas en la provincia de Córdoba, este certificado se solicita en el registro de la propiedad, pero tal como indica acá el inciso 4, si son personas humanas con domicilio en la provincia de Córdoba, no es necesario que lo acompañen. Este certificado de inhibiciones siempre lo hablamos con respecto a la persona que es cedente. Y como decía, si son personas humanas domiciliadas en la provincia de Córdoba, no es necesario que lo acompañen porque es algo que hoy nosotros, en conjunto con el registro de la propiedad, podemos verificarlo. Entonces es como que en cierto modo los liberamos de un gasto extra a ustedes y lo consultamos nosotros mismos. Pero vuelvo a recalcar que solo si se habla de personas humanas domiciliadas en la provincia de Córdoba. Si el cedente tiene un domicilio en otra provincia, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, tendrá que traer un certificado de inhibiciones de la provincia correspondiente a su domicilio. Y en estos casos, cuando se trata de un certificado que deben presentar ustedes, porque es alguien que no es domiciliado en la provincia de Córdoba, o cuando se trata de una persona jurídica también, porque puede ser una persona jurídica la que esté cediendo sus cuotas, en cualquiera de esos dos casos, este certificado no tiene que tener más de 30 días corridos desde que se presenta el trámite solicitando la inscripción. Esto es importante que lo tengan en cuenta, no puede tener más de 30 días, y esto, vuelvo a decir, sería para el caso cuando es una persona humana domiciliada en otra provincia o una persona jurídica independientemente de dónde tenga el domicilio. Siguiendo con el inciso 5, esto va a depender pura y exclusivamente, digamos, del antecedente que haya en la sociedad, digamos, del contrato social de la sociedad, que dice que si la cesión requiere de la conformidad del resto de los socios, deben acompañar también el instrumento o los instrumentos auténticos que acrediten que esa conformidad fue prestada por esos socios, y también tiene que venir con firmas certificadas notarialmente cuando se trate de un instrumento privado. Obviamente que si se trata de un instrumento público no, pero si es un instrumento privado sí. Esto dependerá, vuelvo a decir, del antecedente social, del contrato social, de la sociedad, de lo que tengan previsto. Si la cesión requiere la conformidad del resto de los socios, requiere la unanimidad del resto de los socios para que uno pueda ceder, ya sea a otro socio, a un tercero, lo que sea, va a depender de lo que en el contrato tengan previsto. Si eso está previsto en el contrato, tienen que acreditar esta conformidad de los socios. Puede surgir de la propia acta donde trataron la cesión, puede surgir del instrumento privado, de otro instrumento, pero lo importante es que tenga firma certificada notarialmente. Y el inciso 6 nos refiere al artículo 10 de la Ley General de Sociedades, que es la publicación en el boletín oficial. Y acá mismo este inciso nos indica qué datos mínimamente tienen que estar publicados. Esto también suele ser un motivo bastante común de rechazo, que por ahí no tienen en cuenta esto y por ahí simplemente publican diciendo que tal persona se dio a tal persona y ni siquiera brindan más datos de esas personas. Entonces, bueno, tener en cuenta que debe surgir de esa publicación, como dice el inciso 6A, fecha del instrumento de cesión o del acta de reunión de socios donde han tratado esa cesión, los datos de los socios, ya sean cedentes o cesionarios, los que se incorporan más que nada. Respecto a los que se incorporan, no puede haber lugar a dudas de que tienen que publicar todos los datos que mencionábamos antes, conforme al artículo 11 de la ley. Y por último, publicar también las cuotas que se transfieren y cómo quedan suscriptas esas cuotas.
porque por ahí hablamos solo de una sesión entre un socio y un tercero, pero necesitamos saber cómo queda suscripta, que quede clara en la publicación, cómo quedan suscriptas esas cuotas entre el socio que se ha ido, o el socio que ha cedido, el socio que se incorpora. Y finalmente tenemos en el inciso 7, algo que ya hemos hablado también en el resto de los vivos, porque esto es transversal a todos los trámites que se presentan en la inspección, en lo que es registro público y sociedades por acciones, y es la declaración jurada sobre beneficiario final, que si bien acá apenas la leen, lo ven como un requisito, como si fuese obligatorio, en el sentido de que sí o sí deban presentarlo en el trámite, va a depender, como dice en la parte general, que tenemos un artículo, si no me equivoco, el 14 era, el referido a beneficiario final, que se presenta cuando una de las partes sea una persona jurídica. Entonces, si son personas humanas, los socios, no va a ser necesaria esta declaración jurada de beneficiario final, pero si se trata de personas jurídicas, tal como acá Belu está mostrando, que dice que cuando en un trámite se requiera la declaración jurada de beneficiario final, la misma solo debe presentarse respecto de las personas jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, que sean parte de esta sociedad, hablando en este caso de una SRL. Entonces, este inciso 7 dentro del artículo 53 solo va a ser aplicable si una de las partes es una persona jurídica. Esta declaración jurada de beneficiario final se solicita conforme, o sea, ustedes van a poder acceder obviamente a la resolución 3/2023 y al principio de la resolución se hace referencia a la normativa de la UIF, que es conforme a la normativa sobre la cual se exige estas declaraciones juradas, la de beneficiario final, como también para otros trámites, no en este, las declaraciones juradas de personas expuestas políticamente o políticamente expuestas. Con eso damos por cerrado lo que es el artículo 53, que vuelvo a repetir, que es cuando presentamos el instrumento de sesión o el acta de reunión donde han tratado esa sesión. Pero luego, vuelve Belú, si puede ser para el artículo 54, continúo, que es breve, porque el artículo 54, fíjense en la diferencia en el título del mismo, que habla de sesión o transferencia de cuotas sociales, pero ahí refiere a con reforma del contrato social. Entonces, tal como dice el artículo, si en la ocasión de la cesión o la transferencia además se resuelve reformar el contrato, se debe cumplir con lo previsto en el artículo anterior, que es todo lo que acabamos de ver en el artículo 53, y además los requisitos del artículo 51. Ahora sí vamos al 51 y vamos a ver el artículo 51, que también es breve, pero ahí nos hace referencia. Artículo 51, reforma del contrato social. ¿Qué es lo que se requiere? Esto es lo que les mencionaba antes. Acta de reunión de socios donde se aprobó la reforma, supongamos en este caso, lo que es más común, la cláusula del capital social, que es de donde surge la suscripción de las cuotas de cada uno de los socios. Esa acta de reunión debe tener firma certificada notarialmente del representante legal. Sí o sí, de la máxima autoridad de la sociedad, del representante legal, del gerente. Y a su vez, el escribano o la escribana, cuando certifica la firma, debe indicar que esa acta de reunión es una transcripción, tal como lo indica acá, lo vamos a leer porque es súper claro, una transcripción fiel de lo que habrá agregado en el libro respectivo, detallando el folio en donde está inserta la misma y los datos de rúbrica, y los datos referidos a su rúbrica. El folio en que esa acta se encuentra en el libro, en qué libro y los datos de rúbrica de ese libro. Eso lo certifica el escribano o la escribana. En la certificación notarial tiene que surgir esto. ¿Cuándo no es necesario esto? Como dice ahí seguido, en caso en que conste en un libro digital, en ese caso entonces deben acreditar que esa acta ha sido incorporada al libro. Sabemos que hoy en día las sociedades tienen la opción de llevar libros digitales o continuar con los libros físicos. Hoy hay muchas que están optando por los libros digitales. Cuando es así, eso ya lo hace el propio representante legal, debe subir, digamos, las actas al libro digital y al momento de presentar el trámite en la inspección, al registro público, debe acompañar el comprobante del acta, que esto por ahí también lo repetimos muchas veces porque abarca muchos trámites esta cuestión del libro digital, de tener en cuenta que cuando ustedes hacen la descarga o la consulta en el libro digital para ver el acta que ha sido incorporada, subida al libro, el sistema les emite un comprobante con los datos de la sociedad, los datos en que se dio de alta ese libro,
la fecha del acta o que ustedes hayan puesto cuando titulan, digamos, el documento que van a subir, y les sale la fecha en que fue adjuntada esa acta. Ustedes en principio ven solo un comprobante, pero ese comprobante, si ustedes lo descargan y lo acompañan tal cual, contiene anexo o embebido, como le decimos nosotros, el acta que es la que ustedes desean presentar para fiscalización de parte del registro. Entonces, bueno, en ese caso, cuando consta en libro digital, no es necesario la parte anterior del artículo 51, donde dice que el escribano debe certificar que es una copia fiel, una transcripción fiel de lo que está en el libro, refiriéndose al libro físico. Bueno, con esto creo que vemos como un pantallazo general de lo que es el trámite de cesión de cuotas. Sí, por ahí hay algunas otras cositas que puede tocar junto con este trámite, como por ejemplo cuestiones que tengan que ver con usufructos que haya sobre las cuotas sociales o algún derecho real sobre las cuotas, y eso también lo tenemos reglamentado en nuestra resolución. Lo van a poder ver, si no me equivoco, lo tenemos en el artículo 59. No me voy a detener en eso porque ya hay otros requisitos a tener en cuenta, pero sí no quiero dejarlo de nombrar porque por ahí tiene que ver con cuestiones de las cuotas sociales, no necesariamente de la cesión. Pero bueno, ven acá, Belu les está compartiendo el artículo 59, van a ver ahí plasmados los requisitos para lo que es la constitución del usufructo o de cualquier derecho real, ya sea que se constituya, se modifique ese derecho real o se cancele. Son poquitos los requisitos, fíjense en que está súper claro, ahí Belu se los está compartiendo, ustedes tienen acceso a esto también. Y otra cosita por ahí común, que esto sí tiene que ver por ahí en sí con la cesión, aunque no sea cesión en sí, es el tema de las adjudicaciones de cuotas, que esto lo vemos acá en los artículos anteriores, en el artículo 57 y 58, van a ver lo que es. En el artículo 57 está plasmado lo que son los requisitos para la adjudicación judicial de cuotas, que ahí deja aclarado en qué casos son, y tenemos los incisos ahí en el 1, 2 y 3, detallados los requisitos, como así también en el artículo 58, la adjudicación, perdón, era inciso 1 y 2 en el 57, y del 1 al 4 en el 58, al 5, en el artículo 58. Esto ténganlo en cuenta, creo que con la adjudicación judicial de cuotas no hay mucho inconveniente, pero quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de una adjudicación judicial de cuotas, o sea, lo que tenga que ver con estos requisitos que surgen del artículo 57, es el único caso donde el trámite no ingresa por portal de trámite, porque no deja de ser un trámite judicial en el cual nosotros como registro público tenemos que hacer una toma de razón. Entonces, en esos casos, el trámite ingresa por la mesa virtual, o lo que todos deben conocer como trámite multinota, e-trámite, ingresa por ese lado, cumplimentando con los requisitos del artículo 57. No así la adjudicación extrajudicial de cuotas del artículo 58, que sí ingresa por el portal. Vuelvo a hacer la aclaración que la diferencia está en que un trámite es judicial y el otro no. La adjudicación extrajudicial es fiscalizada por nosotros. Esto es algo que se ha incorporado en la resolución, en esta resolución que salió este año, en donde ha quedado también ahí plasmado todos los requisitos, todo lo que nosotros tenemos en cuenta al momento de fiscalizar esta adjudicación extrajudicial. Pero sí les pido que tengan en cuenta esto, porque muchas veces tratan una cesión de cuotas y termina surgiendo el acta que es una adjudicación en realidad en virtud del fallecimiento de alguno de los socios, y siempre que se trate de una adjudicación extrajudicial, no deben tener en cuenta los requisitos del 53 que estuvimos viendo recién, sino lo del artículo 58, porque tiene que haber una autorización para la venta de esa cesión, de esas cuotas. Pero bueno, vuelvo a decir, esto no es puntualmente en sí el trámite de cesión, pero está ligado y por eso quería referirlo, porque por ahí a lo mejor genera confusión o creen que el artículo 53 también aplica para la adjudicación extrajudicial y no es así. Está hoy en la resolución 3/2023, está todo diferenciado y detallado los requisitos para cada uno de los casos. Sí, otra cosita que quiero aclarar, que por ahí también puede ser un poco obvia, pero con respecto a la cesión de cuotas, tener en cuenta, en el caso de las SRL, el valor que deben tener esas cuotas. La ley 19.550, la Ley General de Sociedades, en el artículo 148,
prevé cuál debe ser el valor de esas cuotas, y es que deben ser de 10 pesos o múltiplos de 10. Y esto también por ahí, vuelvo a decir, parece algo obvio o algo que está totalmente expreso en la ley, que no da lugar a dudas, pero así todo muchas veces presentan, eh, solicitan la inscripción de sesiones de cuotas o hacen alguna reforma del capital social y esas cuotas terminan teniendo un valor de 1 peso, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta esto, o también puede suceder que a lo mejor la sociedad es muy vieja en el sentido de que viene inscripta desde hace muchísimos años, y por ahí las cuotas en ese momento no fue fiscalizado, no se tenía en cuenta esta cuestión, entonces hay cuotas inscriptas a lo mejor de 1 peso, y tener en cuenta que al momento de presentar un nuevo trámite para solicitar la inscripción de una sesión de cuotas, tienen que tener en cuenta de adecuar ello, porque no van a poder, digamos, permanecer con ese valor las cuotas, sino que van a tener que adecuarlo conforme lo prevé la ley en el 148. Bueno, como antes mencioné, tenía acá anotadas algunas cositas, pero mencioné lo del asentimiento conyugal, lo leímos también en el artículo. Lo de las firmas certificadas, que esto me quería detener acá. En el artículo 54 hablamos de la reforma de contrato social, cuando hay cesión de cuotas y además se reforma. Si solo presentan el acta de reunión donde han tratado la cesión y se ha aprobado la reforma, y de esa acta que ustedes presentan no surge las firmas certificadas de las partes que son cedentes y cesionarios en la cesión, tienen que acompañarlo. Entonces lo pueden acreditar, por ejemplo, acompañando el instrumento privado, demostrando que hay firmas certificadas en el instrumento de cesión, o pueden suscribir la misma acta, pero es importante que las partes, o sea, las firmas de las partes cedentes y cesionarias esté certificada notarialmente. Vuelvo a decir, ya sé que surge el instrumento del acta, pero tengan en cuenta, por eso el artículo 54 les remite los requisitos del 53 y del 51. Hay que leerlos en su conjunto, no por separado, para que digamos, no se les pase alguno de estos requisitos, porque también esto es bastante común como motivo de rechazo en los trámites. Y después, en base a lo que he ido nombrando, hablé de los libros digitales o de los datos de rúbrica que se requiere respecto a la transcripción del acta en el libro, cuando son libros físicos o libros digitales. Acá Belu les está mostrando el artículo 7, no me voy a detener mucho, pero es como para que sepan que en la parte general esto está previsto, está todos los requisitos de cómo debe ser. Entonces acá les dice, por empezar, que no pueden tener una sociedad de manera simultánea libros digitales y en formato papel, el mismo libro. Sí pueden tener un libro, por ejemplo, el libro diario en formato papel y el libro de inventario y balance en formato digital, pero el mismo libro en los dos formatos no puede subsistir. Y una vez que se ha optado por el libro digital, van a tener que continuar con el libro digital, no pueden volver a hacer uso del libro físico, del libro papel. Esto no lo van a encontrar precisamente en la resolución 3/2023, pero sí lo van a encontrar en lo que es la resolución 88 del año 2019, donde van a encontrar reglamentado toda la cuestión de los libros digitales. Otra resolución a tener en cuenta para las sociedades que lleven libros digitales. Y después el artículo 8, que ahí tiene marcado Belén, que es con respecto a la validación de la documentación. Esto es para los trámites que están ingresando por portal, tener en cuenta que la persona que valide los documentos que ustedes suben de manera digital, tiene que estar autorizada. Esa autorización, muchas veces nos preguntan dónde tiene que estar, cómo debe ser. No hay una forma concreta tampoco, pero tiene que surgir del acta, del contrato de cesión, de una nota por separado. No hay inconveniente, pero es una autorización que tiene que dar la máxima autoridad de la sociedad, el gerente de la SRL, con firma certificada, autorizando a el tercero o a quien sea para que pueda validar esta documentación. Esto siempre y cuando no lo haga el propio gerente. Si lo hace el propio gerente, eso es suficiente, pero esto es para cuando autoricen a un tercero a validar la documentación. Ahí, bueno, Belu ya les dejó ahí su marcado. Y después había otros artículos que quería referirles también en la parte general, que tienen que ver cuando, por ejemplo, el artículo 10, que refiere cuando intervienen alguno de los trámites. Hablamos acá en el caso de cesión de cuotas, puede ser en cualquier otro trámite, por eso está en la parte general. Cuando interviene una persona jurídica que sea de otra jurisdicción o una sociedad extranjera, tener en cuenta que deben acreditar la inscripción
Solo cuando es una persona jurídica inscrita en la provincia de Córdoba no es necesario por una cuestión de que está en nuestro propio registro y lo verificamos nosotros, pero si no, tienen que acreditar la inscripción. Y después el artículo 11, si puedes bajar un poquito más, Belú, el artículo 11 y 12 nos refiere a cuando una de las partes es un fideicomiso o una sucesión. Cuando es un fideicomiso, lo mismo, si es un fideicomiso que está inscrito en otra jurisdicción, debe acreditar la inscripción registral. Si es un fideicomiso inscrito en nuestro registro, no es necesario porque lo corroboramos nosotros mismos en nuestro propio registro. Ahora, en el caso de la sucesión, esto sí es por ahí muy importante, tanto para las cesiones de cuotas o como para las adjudicaciones, pero tener en cuenta que si interviene una sucesión, deben acreditar la representación de esa sucesión. Si una de las socias es la sucesión, tienen que acreditar quién es la o el administrador judicial de esa sucesión, y lo acreditan con el auto que los ha designado. Sí o sí lo tienen que acompañar, y acá aclaro también que cuando acompañen autos judiciales o sentencias para acreditar algo, tengan en cuenta de que si el juzgado lo ha emitido con firma digital, tengan en cuenta de acompañarlo tal cual como el juzgado se los emite, así nosotros podemos corroborar la firma digital de ese auto, de esa sentencia. Esto es en general para cualquier documento con firma digital, pero es en los que por ahí se presta un poquito más al error de que lo imprimen, lo escanean y nosotros no podemos verificar la firma digital. El artículo 14 ya lo vimos, que era con respecto a la declaración jurada de beneficiario final, y finalmente quería ahí simplemente hacer referencia al artículo 16, que es cuando hay documentos que provienen, digamos, de otra jurisdicción. En el caso, para poner el caso o el ejemplo más común, certificaciones de firma de otra jurisdicción, de otra provincia, tengan en cuenta que tiene que venir acompañada con la legalización correspondiente. Lo mismo cuando fuese de otro país, tener en cuenta en los casos que corresponda a la apostilla, siempre tener en cuenta toda la normativa que hay vigente con respecto a la legalización de los documentos, digamos, que provienen de otra jurisdicción o del extranjero. Y el artículo 17, con esto creo que podemos dar como un cierre, esto también ha sido puesto en la parte general porque sirve para todos los trámites, y es tener en cuenta que si ustedes presentan un acta de reunión de socios y por algún motivo esa acta es rechazada porque hay un error, falta algo, lo que fuese el motivo, tengan en cuenta que siempre tienen la posibilidad de presentar, dependiendo del caso, obviamente, hay que analizarlo, depende de cada caso, cada profesional lo evaluará, pero tienen la posibilidad de ratificar y o rectificar el acta. Entonces este artículo 17 lo que vino a hacer es como un poco por ahí suplir la duda de cómo hacerlo, y nos deja bien claro de que se debe acompañar el acta que se esté ratificando y o rectificando, porque muchas veces ratifican y o rectifican, pero traen la nueva acta y no traen la anterior. Los datos que debe contener la certificación notarial son los mismos que lo que de cualquier acta que deban presentar, que traten una reforma o lo que sea que traten en el acta de reunión de socios, hablando de lo que es la SRL, ¿no? Pero tener en cuenta esto, que si están ratificando y o rectificando, tienen que acompañar el acta anterior, a no ser que de la nueva acta, o sea, de la acta ratificativa y rectificativa, surja la transcripción del acta anterior. Pero bueno, esto lo quería hacer referencia para que lo tengan en cuenta, es importante porque los ayuda, los orienta a cómo por ahí, digamos, subsanar o salvar algún error que haya habido en el acta. Por ejemplo, muchas veces pasa, como decía antes, en el valor de las cuotas sociales, en el nombre de alguna de las partes, por decir algo como para poner un ejemplo de qué podría rectificarse en un acta de cesión de cuotas. Bueno, con eso creo que vimos como un poco de todo de lo que ha sido cesión. Espero que haya sido clara, que se haya entendido. Y ahí me voy a ver si ya hay algunas preguntas. Sí, Ro, espectacular, muy claro, muy completo. No sé qué opinan los usuarios, Abril, Sara, Gabriela, Victoria, Luis, Matías. Díganos, ¿les quedaron dudas? ¿Quedó todo claro? Sé que Liliana nos estuvo consultando. Fernando pone bien. María Luz dice muy clara la charla. Gabriela dice todo claro. Fotani pone muy claro. María Luz vuelve a poner excelente. Ahí tenemos una consulta de Larisa. Alejandra nos dice muy claro, Rocío, así que espectacular. Sí, muy claro, la verdad, Ro, espectacular.
Luis pone muy bien y Clara Rocío como siempre. Mer pone excelente, así que buenísimo. Me encanta leerlos. Cualquiera que tenga algún margen de duda, valga la redundancia, no duden en consultar. Si está abierto el espacio para las preguntas, aprovechenlo que tenemos un excelente profesional aquí, como acabamos de notar, ¿sí? Mientras, Ro, voy pasando las consultas que nos llegan y te doy paso, Dale. así empezamos a responder. Bien, ahí veo que Liliana ya había consultado o había hecho ahí una preguntita. Bueno, decía que le interesaba un panorama completo de lo que era el trámite sin la intervención del juzgado. Creo que lo hice lo más completo que pude a todo el comentario, así que bueno, Liliana, espero que haya quedado claro, que te haya servido. Ahí justo ella consultaba si exigíamos la sesión por escribano, por acta notarial o aceptábamos el instrumento privado. Creo que esa pregunta fue evacuada cuando expliqué lo del instrumento de sesión, el instrumento privado o el acta donde tratan la sesión. Lo que sí, Liliana pregunta, si se trata de cesión de cuotas de una sociedad vieja, ¿el capital debe modificarse? ¿Hay un capital mínimo hoy que debemos tener en cuenta? Si se trata de una sociedad vieja, dependiendo, digamos, el capital. A ver, sí tener en cuenta que esto también surge de la resolución 3/2023, la facultad que nosotros tenemos para fiscalizar los antecedentes societarios al momento de que ustedes presentan un trámite para inscripción. ¿Qué quiero decir con esto? Por más que nos soliciten, por ejemplo, traigan un acta para inscribir en donde hayan tratado una elección de autoridades o una sesión de cuotas, por ejemplo, no quita que nosotros no fiscalicemos los antecedentes, por ejemplo, para ver si el capital social, el último capital social inscripto, está en lo que es una moneda de curso legal vigente. Entonces, no sé qué, Liliana, ahí no sé, cuando me habla de sociedad vieja, no sé cuán vieja o qué, pero sí tener en cuenta, digamos, que si el capital, el último capital inscripto no está en una moneda de curso legal vigente, sí deben adecuar ese capital, deberán ver, digamos, de hacer la conversión o el aumento del capital que, según lo que corresponda. Pero bueno, sí tener en cuenta eso. En cuanto a capital mínimo, hay un capital de base o mínimo que establecemos para lo que son las constituciones de SRLs que optan por modelos aprobados, que son modelos que brindamos desde la inspección. En cuanto al resto, lo que vayan tratando como aumentos o al momento de adecuar estos capitales, no hay un capital mínimo, pero sí debemos tener en cuenta que el capital siempre debe ser acorde al objeto de lo que se va a dedicar la sociedad, ¿sí? Que no nos quede por ahí un capital como ínfimo de 1.000 pesos, bueno, por una cuestión muy lógica, ¿no? Pero bueno, siempre tener en cuenta eso, y verificar los antecedentes, lo último que habrá inscripto, para evitar, digamos, después un motivo de rechazo. Larisa nos consulta sobre la cesión de cuotas de SRL que son resueltas en tribunales. ¿Se adjunta la sentencia, el acta y los demás requisitos? Pregunta, tal como lo informaron en este acto. No, cuando se trata de toma de razón, nosotros le decimos la toma de razón porque efectivamente lo que nosotros hacemos, cuando hablamos de, en este caso, cesión de cuotas de SRL o cualquier trámite que sea judicial, digamos, que contenga una sentencia o un auto que nos ordene a nosotros la inscripción, los requisitos son otros. En la guía de trámites también lo encuentran, lo van a encontrar como un apartado general que tiene que ver con trámites iniciados en el Poder Judicial. Sí van a tener que presentar la resolución judicial que nos ordena a nosotros la inscripción y las actas o contratos que esa resolución ordena inscribir, pero además deben acompañar siempre el expediente judicial completo a los fines de que nosotros podamos verificar todo lo que consta en el expediente. Por ejemplo, la publicación en el boletín, que se entiende que el juzgado ya lo ha solicitado, entonces nosotros tenemos que poder verificar lo que eso consta en el expediente. Pero no, reitero, no aplica todos los mismos requisitos que estuve refiriéndome recién, porque todo lo que hablé recién es para lo que es la fiscalización por parte nuestra desde el registro público de IPJ. La fiscalización que hace el juzgado en los trámites que todavía corren por la vía judicial o que aún no se han terminado, porque sabemos que sigue habiendo algunos que van saliendo en el día de hoy que han sido iniciados antes, pero sale la sentencia ahora. En esos casos, los requisitos siguen siendo iguales que los que fueron siempre para los trámites judiciales, digamos. Bien, ahí nos dice Larisa, perfecto, muchas gracias. En todo caso, Larisa, les comento a todos, les voy a compartir lo que son los requisitos, toma de razón que mencionaba recién Rocío. Todo está disponible, como dijo ella, en la guía de trámites
les compartí el enlace al iniciar la charla, al igual que lo que es nuestro marco normativo, donde van a encontrar la resolución 3 que vimos hoy y la resolución 88 que mencionó Rocío sobre los libros digitales, ¿sí? Así que estén atentos a ello. También tienen compartido el enlace a la sección que contiene el costo de las tasas. Recordemos que el costo de las tasas retributivas es anual, ¿sí? No podemos dar, digamos, en este encuentro un monto porque va a ser el equivalente a este año 2023, ¿sí? Y puede acceder otro ciudadano a este video posteriormente en otro periodo de tiempo. Entonces, tanto a los que están presentes como a los que se conectan después y nos están viendo de forma asincrónica, pueden buscar el costo de las tasas en nuestra sección de la página web. Todo el compendio de contenido lo tenemos en ipj.cba.gov.ar y allí van a encontrar toda la información, ¿sí? Ro, no sé si nos quedó, creo que una consultita Sí, más. quedan ahí otras preguntitas. Ahí las leo, así podemos dar cierre. Matías consulta, en caso de que en una sesión de cuotas se haya omitido consignar solo la fecha de nacimiento del cedente o cesionario, ¿es motivo de rechazo? En su caso, ¿se puede rectificar por el artículo 17 agregando las fechas de nacimiento faltantes? Sí, se puede rectificar. Como motivo de rechazo, como dije antes, o sea, los datos deben estar completos. Así que si no lo ha presentado, digamos, aún el trámite, lo puede rectificar. A ver, por ahí puntualmente el tema de la fecha del nacimiento es a los fines de corroborar también la mayoría de edad de la persona. Entonces por ahí si surge la edad en el acta o en el contrato de cesión surge la edad, sería en este caso suficiente, pero solo porque es ese dato, ¿no? La fecha de nacimiento. El resto no, es necesario. Y por último tenemos la pregunta de Victoria, que nos dice, realiza una consulta. Si tengo que rectificar un acta que decidió y trató la cesión y modificación del estatuto, se encuentra debidamente certificada y ya adjuntada al libro digital. La rectificativa posterior, ¿es necesaria que se firme certificadamente por todas las partes nuevamente o solo por la autoridad? Bueno, me viene bien la pregunta de Victoria para aclarar una cuestión de que cuando se trata de actas subidas al libro digital, en principio, y recalco, en principio, tenemos excepciones, en principio basta con que suban con las firmas simples, no es necesaria las firmas certificadas. Pero hay algunas excepciones y que son en los casos de, tengo ahora presente, que son las elecciones de autoridades, porque tienen que estar las aceptaciones de cargo con firmas certificadas. Entonces si no surge de la propia acta, lo pueden acompañar por separado, pero otro caso es en la cesión de cuotas, porque como mencioné dentro de los requisitos anteriores, la firma del cedente y cesionario siempre tiene que estar con firmas certificadas. En el caso que consulte Victoria, no sé qué es lo que rectificarán, pero por ejemplo, si lo que se está rectificando es la cantidad de cuotas que se ceden, efectivamente la firma certificada, la firma de cedente y cesionario tienen que estar certificadas. Por ahí si lo que se certifica simplemente es un dato de un nombre y demás, no va a ser necesario, hablando en este caso del libro digital, ¿no? Porque ella preguntó puntualmente de un acta que ya fue subida al libro. Buenísimo. Ahí creo que nos ingresó una consulta de Gaby Ro a último momento y no tendríamos muchas más. Entonces, de paso, les voy consultando a todos los usuarios si les quedó alguna consulta, ¿sí? Si quedó todo muy claro, vayan comentándonos. Y les voy a ir compartiendo con tiempo en caso de que quieran responder una encuesta acerca de este espacio, ¿sí? Acerca de la utilidad de los vivos y sobre todo para que nos hagan todos los comentarios respecto a, por ejemplo, posibles temáticas que quieran tratar, cuestiones que les parece que podamos mejorar. Todo comentario es muy útil, así que esperamos leerlos muy pronto por esa vía, ¿sí? Dicho eso, Ro, te doy paso para terminar con las últimas consultas, que creo que nos quedan muy, muy, muy poquitas. Bien, igual la pregunta de Gabriela ya la respondí con la pregunta de Matías. Tienen que estar todos los datos. Perfecto, perfecto, perfecto. Todos los datos entonces. Si no quedan más preguntas,
¿sí? Dicho lo anterior, lo damos por finalizado. Liliana nos agradece. Matías dijo que muchas gracias, sí, para tu respuesta, excelente y muy útil. Victoria entendió perfecto y te agradece también, así que espectacular. María Lous agradece, así que bueno, muchísimas gracias a todos los usuarios por acceder el día de hoy, por acompañarnos, por apoyar este tipo de espacios que nos sirven tanto a nosotros como a ustedes para estar cada vez más cerca, ¿sí? Muchísimas gracias, Rob, por tu asistencia, tu tiempo y la hermosa predisposición y exposición de siempre, ¿sí? Así que Bueno, seguramente nos encontremos en breve en el próximo vivo. Les vamos a estar avisando a todos por el muro, como hicimos esta vez, la temática a tratar y cuándo va a ser. ¿Sí? Ahí veo que Alejandra nos pone gracias a las dos, súper útil este espacio, genias. Mara pone muchas gracias, así que bueno, me llena el alma. Muchas gracias a todos los usuarios, gracias Ro, espectacular el vivo de hoy, me voy muy contenta, así que muchísimas gracias. bueno, me alegro que haya sido útil. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo vivo. Nos vemos el próximo vivo, que tengan una hermosa jornada.